En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. República Dominicana, muy buenos días. ¿Cómo han sobrevivido al tema, señores, de las lluvias? Que aquí te hacen inundaciones fácilmente. Vamos a comenzar pidiéndole a nuestros amigos y amigas que le den like a este video. Te lo voy a recordar al inicio para que no se les olvide, entrando. Y por supuesto, con hoy sí, diferente del día de ayer, hoy se han generado muchas informaciones, muchas. Y nosotros pudiéramos hablar desde la algarabía que hay, por ejemplo, en Dajabón, que están celebrando porque ya ayer, por fin, el mercado binacional, después de casi 3 meses que estaba cerrado, se realizó por primera vez, no hubo ningún tipo de inconveniente, y eso es bueno, no solamente para los haitianos de las zonas que normalmente vienen a comercializar con nuestros dominicanos también ahí, sino para nuestros propios dominicanos, que para muchos también implica situaciones, ¿no? De tipo económica en el negocio informal. Ya en lo formal, bueno, pues ustedes han escuchado sectores productivos como el de los avicultores, los productores, sobre todo los avicultores y los productores de huevo, que eso tiene un mercado cautivo en Haití, y llegándose a decir que cerca de 50 millones de cartones se venden, y eso no es poca cosa. O sea que eso es información, yo puedo decir que es una buena información, ¿verdad? Fue después de que los haitianos, por supuesto, porque el hambre no tiene nombre, decidieron tumbar, a pesar de las bandas y de los grupos oligárquicos que igual lo que quieren hacer es negocio por otro lado al que no tiene acceso la población haitiana. O sea, buena noticia. Ayer, por ejemplo, la visita de Arévalo, que es el presidente de Guatemala, quien se la están poniendo evidentemente bastante difícil para que pueda asumir el gobierno el próximo mes. Es el presidente electo, más todavía no ha asumido, ¿no? El gobierno lo va a hacer este mes, pero hay situaciones muy complejas. Su homólogo, el presidente Luis Abinader, bueno, pues por estos lados le ha dado un espaldarazo. Hay información del día, por ejemplo, lo que pasó con la Iglesia Católica. Oh, pero señores, pero eso ha sido una cosa de locura. Definitivamente que tiene un pleito interno con los feligreses. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco ayer habló de que aprobaba formalmente el cambio de la política del Vaticano para permitir que los sacerdotes bendigan las uniones de parejas homosexuales. Había hecho la aclaración el Papa Francisco en el sentido de que para ellos el matrimonio sigue siendo una unión de por vida, y la bendición a una pareja homosexual no debe confundirse con el sacramento del matrimonio. Es decir, que yo pienso que Dios no es excluyente, y que además tus condiciones humanas no te las determina tu preferencia sexual. Pero han querido rasgarse las vestiduras, la hipocresía que también se muestra con todos esos temas, muchos porque no asumen su homosexualidad, y otros porque a nombre e incluso del celibato cometen las peores atrocidades. O sea que a mí me parece muy bien lo dicho por el Papa Francisco, por supuesto, que había rechazado bendecir las uniones homosexuales en el 2021. Entonces, eso también es información del día, como lo es el hecho, señores, de que salió ya sin grillete, saldrá a las calles el hermano del presidente Danilo Medina, y por supuesto Alexis Medina. Entonces tendría que pagar 60 millones, me parece, ¿verdad? Es lo que tendría que pagar tiene prohibición, ¿no? No puede salir del país, pero tampoco va a tener el grillete Alexis Medina Sánchez. Bien, o sea que la jueza Giselle Soto, que fue la que varió la medida de coerción para Alexis Medina, dice que ya esa prisión domiciliaria no va a tener el grillete que a Yanalán le causa tantas alergias, y podrá moverse libremente. Lo que no podrá es salir del país hasta que llegue entonces el momento del juicio.
Él es el protagonista principal del caso Antipulpo, primer molusco referido en todo esto de lucha contra la corrupción, y a mí me parece muy bien. Lo que me gustaría muchísimo es que lo que se ha hecho con Alexis Medina y con los otros implicados en los casos de corrupción, no tiene por qué estar Alexis Medina preso ni en prisión domiciliaria si sus compañeros no lo están. Además, aquí hay casos de personas, como el caso, ustedes recuerdan lo del caso Van Inter, que hasta tanto se conoció y se condenó, bueno, pues el señor Pellerano estuvo sin prisión domiciliaria, sino con una medida de coerción distinta, y después cuando se le condenó se tiró sus años en la cárcel. No tiene por qué ser distinto ahora. Ahora, lo que a mí me gustaría es que, como fue entonces con el caso Pellerano y como es ahora con los involucrados, que igual sea con los 16.000 que tenemos privados de libertad aquí en este país. Y siempre ustedes dirán, vengo con lo mismo. Por supuesto que tengo que venir con lo mismo, porque eso no es verdadero Estado de Derecho. Y probablemente esa falta de ese verdadero Estado de Derecho tiene que ver con el tema en el que me voy a hacer un mayor detenimiento en el día de hoy, y es a propósito de un informe del movimiento cívico Participación Ciudadana, que en su evaluación al gobierno, en el que denota sus luces y sus sombras, yo me prefiero quedar con las sombras, porque las luces entonces de eso se pueden encargar grupos como Participación Ciudadana o los departamentos de relaciones públicas de las distintas instituciones gubernamentales, ¿verdad? O simplemente a los medios a los que les pagan toda la publicidad del mundo para que engrosáramos una suma como la que precisamente revela Participación Ciudadana en el día de hoy, que ha estado pagando el actual gobierno en este 2023, publicidad que aumentó a 7.903 millones de pesos se ha gastado solo este año. Por tanto, se les ha ido de las manos, definitivamente se ha ido de las manos, y eso tiene que ver, claro, con el tema de la campaña electoral antes de tiempo. Y, por supuesto, con el dineral que se está gastando en publicidad, yo me imagino que con los mismos de siempre, que ven su agosto cada vez que hay campaña electoral, pero eso simplemente va y sale de nuestras costillas. Dice Participación Ciudadana que en el 2003 ese gasto, señores, ha roto el récord, porque nunca se había pagado tanto en publicidad en la historia de esta República Dominicana. Y mira que si te pones a hacer la comparación con lo que fue los gastos que se hicieron en 2021, que alcanzaban, oigan esto, del presupuesto se tomó 3.651 millones. Si usted entonces hace el cálculo de lo que ha aumentado en 2 años, en relativamente corto tiempo, óyeme, el aumento ha sido increíble. Nos ruborizamos cuando el PLD, con Danilo Medina, que rondaban los 6.000 millones, y eso ya era demasiado, pero ahora definitivamente ese desbordamiento, y todavía estamos a 6 meses de las elecciones, yo creo que es algo que nosotros tenemos que criticar, que no podemos aplaudir, porque ese dinero que se utiliza en publicidad gubernamental para decir que el gobierno es bueno y que lo está haciendo bien, que debería de hacerlo, pero con hechos, frente a determinadas situaciones. Entonces yo creo que, no sé hasta dónde podemos nosotros comprar lo que pondera Participación Ciudadana respecto a transparencia y a corrupción, y los avances que se han hecho en algunas de las instituciones fiscalizadoras, por ejemplo, como la Contraloría, como Contrataciones Públicas, que lo están haciendo relativamente bien. Otras ni cerca, como la Cámara de Cuentas y el Congreso. Pero cuando tú ves eso, y cuando ves entonces ese desbordamiento, en el caso con el tema de la publicidad, tú tienes que quedarte precisamente en el tema y el asombro y la crítica de por qué nosotros tenemos que gastar tanto dinero en una publicidad que definitivamente no es la necesaria, porque acabamos de pasar un brote bastante serio aquí de dengue. Y justamente de lo que nos quejábamos fue de la falta de una gran campaña de publicidad. Y, sin embargo, mira todo el dinero que se ha estado pagando. La economía ha crecido,
Muy poquito porque las situaciones adversas definitivamente no lo permiten, ha sido así y hay que reconocerlas. Mucho menos de lo que se esperaba. La deuda pública ya va por el 61% del Producto Interno Bruto, que es mucho más bajo que el 72% en el que nos habíamos metido en esta situación complicada de la pandemia, pero es mucho más alto que el 53% que tuvimos con todo el tema del COVID. El fortalecimiento de alguna manera de la justicia, de la Suprema Corte, de las altas cortes, lo que acaba de pasar con el Tribunal Constitucional, bueno, ahí está, toda la valoración que ellos hacen en todos los ámbitos respecto al gobierno actual. Sin embargo, es una gran sombra, digo yo, lo que ha estado ocurriendo con el gasto excesivo de publicidad, rondando casi los 8.000 millones, y eso no es poca cosa. Con eso se construyen muchos hospitales, que tenemos apenas un 2 tanto punto y algo del PIB que va a salud, que debería ser 5 o 6, en Cuba 14% del Producto Interno Bruto destinado a la salud. Entonces, 8.000 millones, eso es mucho dinero para un país que tiene tantas falencias y debilidades, por ejemplo, en términos de salud. Pero así es este país, lamentablemente. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales, y usted sabe que muy cerca de usted hay una Medical GBC. Denle like, de nuevo, se los pido. Inviten a personas para que se suscriban a este canal, que pronto venimos en vivo a las 6:30 de la mañana. Y por supuesto, si usted no se ha suscrito, hágalo también. Patreon.com/soy Ivonne Ferreira. Cuídense, que va a seguir lloviendo hasta mañana. El jueves ya empezaría a mermar, según ha dicho Gloria Ceballos, y esta ciudad no juega. Las inundaciones están a la orden del día. Hasta mañana.